día que pasa con Ecuador paralizado y en medio de las protestas le representa una pérdida al empresariado del país de 120 millones de dólares cada día. Este es el cálculo que ha ofrecido a los medios el propio Comité Empresarial ecuatoriano. Pero además, algunas de las empresas han sufrido saqueos durante estas movilizaciones. Así que ya es larga la lista que hay que hacer si es que vamos a hablar de un corte de caja al final de estas movilizaciones y de pérdidas por las protestas. Y esa lista incluye los daños materiales, las clases perdidas, los días no trabajados, la caída en ventas para las empresas, también los productos que han quedado dañados o no se han podido consumir o comercializar por efectos de estas huelgas. No menos importante, los turistas que no pudieron llegar y que ya en este fin de semana feriado les representan una pérdida importante, 40 millones de dólares al turismo, petróleo que se va a dejar de exportar hasta ahora. Le agradezco a Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, que nos acompañe esta tarde para primero hablar de lo que tú, en tu opinión, lo que estás viendo en tu país. Patricio, gracias por estar conmigo. ¿Pudo evitar este momento que está atravesando el Ecuador? ¿Qué pudo evitarlo? Buenas tardes, Gabriela. Definitivamente estamos pasando por una convulsión en este país, una convulsión social y definitivamente, si me preguntas si se pudo haber evitado, se pudo y se debió haber evitado tomar medidas sin que las mismas sean integrales. Definitivamente se debió haber consultado cuál era la necesidad del sector indígena, cuál era la necesidad del sector transportista, a qué arreglos podíamos llegar con el sector productivo. Pero bueno, ya no podemos hacer nada en este momento y debemos trabajar en hacer nuevamente propuestas y en trabajar en llegar a acuerdos con los diferentes sectores de la sociedad civil. Ahora, en este momento estamos haciendo un llamado a la paz. Un llamado a la paz. Cuando dices sentarnos a dialogar, tú sabes que la Iglesia y también Naciones Unidas están, mediando las conversaciones de momento entre las partes. ¿El sector empresarial que tú representas se tendría que sentar también? Mire, en este momento está sentado la conferencia episcopal, el sector indígena, el sector de los trabajadores. Posteriormente, creo que si nos van a afectar las decisiones que se toman, tendremos que participar en la mesa de negociación. Pero más importante va a ser la mesa de negociación a mediano plazo, cuando se decidan tomar medidas estructurales, reformas en cuanto al modelo económico que van a promover la competitividad del sector privado y el consumo para que el país en algún momento pueda volver a crecer el rato que puntualmente se soluciona el problema político y social por el cual está pasando el Ecuador. ¿Qué me dices como ecuatoriano y también representando al empresariado de tu país en cuanto a las declaraciones y las críticas, por supuesto, del expresidente Correa, que además sugiere adelanto de elecciones y no tiene empacho para reconocer que si es el caso, él se presenta? Mira, lamentablemente el expresidente, con ayuda de fuerzas internacionales, están promoviendo el caos, están promoviendo la incertidumbre, están financiando a grupos delincuenciales que están saqueando, están desestabilizando al Ecuador. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esa gente para que nunca pueda volver al Ecuador, para que ese modelo perverso que destruyó Cuba, que destruyó Venezuela, nunca se pueda instaurar en nuestro país. Y de eso debemos tener cuidado y vamos a hacer un llamado a la ciudadanía para que rechace al correísmo, al castrismo y a Venezuela a todo nivel. Patricio, déjame hacer un paréntesis porque tenemos declaraciones del vicepresidente del Ecuador desde Guayaquil. Vamos a escuchar juntos. Informarles que gracias al esfuerzo de todos, gracias a lo que hacemos en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con los municipios del país, estamos logrando frenar esta pretensión de desestabilizar al gobierno nacional por parte de grupos políticos organizados y concentrados, enfocados en hacerle daño al Ecuador. El daño ha sido grande, no lo podemos negar. La mayoría de los ecuatorianos están deseosos de poder volver a trabajar, de poder volver a la normalidad de su vida, de poder llevar su día a día como siempre lo han hecho en beneficio del país. Y lo que no puede ocurrir es que unos pocos, eso sí, muy bien organizados y muy malintencionados, lesionen tan severamente un país que lo único que necesita es hacer todo por juntos salir adelante. Por eso estamos enfocados en reforzar la seguridad, en volver a la paz, a la calma. Estamos conversando y hemos llegado ya a algunos avances
en estas negociaciones con los movimientos. Bueno, puntualmente ya hemos llegado a algunos avances en estas negociaciones, dice el vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner. Patricio, a ver, habla también de esta presión externa y hablábamos del expresidente del Ecuador, pero incluso el propio presidente Lenín Moreno ha dicho que también estas fuerzas llegan desde Venezuela, y el presidente de Venezuela, el cuestionado Nicolás Maduro, dice que la culpa es del Fondo Monetario Internacional. Mirando a futuro, ¿qué lecciones deja este momento en relación con las declaraciones de Correa, de Maduro y de los esfuerzos del gobierno de Lenín Moreno para sacar al Ecuador adelante? Mira, las lecciones que nos deben quedar es que las medidas se deben tomar de una manera integral, que hay que trabajar con todos los sectores de la sociedad civil, que no debemos hacer caso a las declaraciones de fuerzas externas, fuerzas perversas que quieren desestabilizar la democracia y la institucionalidad de nuestro país, y que el gobierno debe en este momento llegar a un acuerdo rápido. Hay que parar el desangre en este momento del sector productivo que llega a afectar a toda la población. Entonces las lecciones son planificación, unión y medidas integrales, estimada Gabriela. ¿Dirías tú que es indispensable que restablezca el subsidio a los combustibles sabiendo que 2/3 partes del desequilibrio fiscal viene por ese lado y que no siempre un subsidio llega al que más lo necesita? Mira, Gabriela, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que beneficiar solamente a los más pobres. Sería un grave error echarse para atrás en este momento en cuanto a los subsidios. Lo que debe definir el gobierno en este momento es cómo va a compensar a los ciudadanos más pobres y cómo va a compensar en este momento al sector productivo para generar una meta de competitividad para poder sacar al país adelante. Oye, pero a ver, entre el día que anuncia en febrero el presidente el desembolso de 10,000 millones de dólares, en la alocución en cadena nacional para hablar de las medidas de ajuste, ¿hubo gestiones, conversaciones con el empresariado, por ejemplo, para ver y medir de alguna manera el ambiente en el que se iban a implementar las medidas? Mira, hemos mantenido conversaciones, nosotros siempre hemos hecho propuestas para que se baje de una manera un poco más agresiva el gasto público, para que se estructure de mejor manera el gobierno, para que no haya duplicidad de funciones dentro del gobierno, para que exista un gasto público de calidad. Mira, lamentablemente, por cuestiones políticas, por complicaciones dentro del gobierno, no han podido agilitar este cambio. Además, que nosotros no estamos de acuerdo en declaraciones en cuanto a que no se debe respetar los acuerdos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo único que exige es que se baje, lo que recomienda, es que se baje el déficit fiscal, y hay varias maneras de llegar a bajar el déficit fiscal, haciendo recortes en el gasto público, incentivando la producción, incentivando el consumo, para que el gobierno a su vez pueda recaudar más. Entonces, en esa línea, yo creo que falta profundizar las conversaciones para llegar a acuerdos, para que se hagan reformas integrales que beneficien al ciudadano primero, al sector productivo para que pueda generar más fuentes de trabajo, y al gobierno para que pueda recaudar más por medio del sector productivo en este momento. Bueno, pues estamos atentos, siguiendo con nuestra cobertura a lo largo de todos los días la situación que está ocurriendo en tu país. Yo te agradezco la oportunidad de charlar y de tener tu perspectiva en este momento de caos y bueno, pues digo, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Gabriela.